Hola, profe. Baixapa. Baixapa, Baixara. Ipona. Pona iterei. Baixapa peiko. Pendero. Profe, Sí. comunicación. Creímos. Pendero pico. Pero ayer. Pero Profe, na. Ajá. ¿comunicación hacer en caso? Comunicación vamos a suspender y vamos a terminar en la próxima clase de Rondelí. Bueno. ¿Ok? Profe, mira. Vamos a cumplir nuestro horario. Puedo calentar. Sí, una calefacción. Muy bien. Excelente. Bien. Porque el brasero, si ponemos en un ambiente cerrado, es tóxico también. Entonces, mejor poner algo. Bien. Entonces, ñandero, yo ahí te. Ñande gorra, pa, ñande, ya, hoy, pa, ñande acá, aje, está, yorecoa, gorro, ya veía, huereco, moña, y voy a ser, ya briga ponaña moñan de saco a cupo no hay que no ya huere comba a ninguna va a ya pone que de las entonces ya ñemongueta ta la ñanere envía ponare va ñan debe Pepe Christopher moñe miñan debe muy bien, perfecto. Hoy pona. Va y se peñe español, pe. Profe, ¿qué página está? 46. 16. Gramática. Gramática se enseñan de pe. Hoy pona. Entonces, ya siendo mi otra mitad cuña o si no mitad cuimba o moñe janguañan debe va paje y pero ya Sí. mabaleta, mapa moñeta. Victoria, muy bien. Ya siendo mi ña Victoria, pe. Pero ya oje come eva ja pero ya te shauquaba. Adjetivo. Adjetivo. Calificativo y demostrativo. Demostrativo. Te shaucanaba. Ese es el demostrativo que demuestra. Y el pero ya, come Eva, ese es un adjetivo calificativo. Vania, cuando vas a llamarle a alguien, apaga tu micrófono. Ok, seguimos. En el 1, ¿qué me dice? ¿Cuál es el 1? A ver, te escucho. Guaraní. Sí, guaraní en la página 46, Franco. ¿Puedes leer, Zaira? Ok. Amoñé va para Rosita. Vuelvo a leer cómo es Rosita. Rosita y pire, gamba, jova, apua, jembe, puta. Pero ya, o que come Eva. Bien. Ñamaña punguna, va epa oje iñande. Rosita y pire camba. Califica allí. Entonces, estero ya que come Eva, porque nos explica que es un adjetivo calificativo. En español nosotros lo llamamos calificativo porque le califica a la persona cómo es. ¿Es en la página 46? Sí, así mismo, página 46. Después nos habla de su rostro. Jova apu-a. ¿Qué quiere decir apu-a? Redondo. Redonda en ese caso porque habla de su rostro. Jova apu-a. Su cara redonda. Jembe. ¿Qué es jembe? Labio.
Labio rojo. rojo. Entonces estamos hablando de los adjetivos calificativos. En español le llamamos adjetivo calificativo y en guaraní le llamamos teroya o jecomeeva. Entonces, la teroya cuera upepe, camba, apu a, puta. Umia jaela teroya o jecomeeva. Luego me dice acá, teroya o jecomeeva, que es un adjetivo calificativo en español, es la clase de palabra que indica una cualidad del sustantivo. Ejemplos. Ipona, ibate, mishi, ikira. Hetamba isha guañan de ikatuya epetein personare. O si no petein animal, petein cosare. Ayepa. Por ejemplo, shikatuja la she apuka. Apuka es silla. Apukai katuja e ipona, ikarape, ibai, ik'a. Ayepa. Ikatuje tamba eja ela she tero ya oje come eva. Katu hay puruje tamba. Y luego me dice tero ya te shaukanaba. Adjetivo demostrativo. Este indica el lugar o la distancia en que se encuentra la persona, el animal, la cosa o el vegetal del que se habla. Ejemplo, P, que eso significa SS, P zapatú, P arambojá, P hoga. Entonces estamos hablando esa casa, ese lápiz, ese zapato. Entonces, co es este o esta. Co boweja, por ejemplo. Co boweja. Este borrador. Ahora, amo significa aquel o aquella. Ya significa distancia. Amo. Coa. Estos, estas. A. Estos, estas. Umi. Esos y esas. Esos son los adjetivos demostrativos que usamos en guaraní. Profe, Sí. ¿qué página es? 46. Bien. En el 46, en el ejercicio 2, quiero que me lea, a ver, Charlotte, puedes leerme, si te animas, léeme en guaraní. En moñe, ñande, aranduca. Ay por abo, pero ya, oje, come, eva, ja, ajai, con atero, Huipe. gupe. En español. Elijo los adjetivos calificativos y los escribo debajo de los sustantivos. Bien. Y los adjetivos calificativos tenemos en el recuadrito de al lado. ¿Se fijaron? Sí. Lee un poco eso. Mishi, Hu, Pona, Tuisha, Apua, Javiyu. Javiyu. Bien. Javiyu. Quiere decir que es felpudo. Bien. Tenemos una muñequita, creo que. ¿Qué adjetivo podemos usar del recuadro? Una. Pona. Y katumishiai. Y después tenemos un autito de juguete. Bairuwata. Mishi. 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 Después tenemos un osito, creo que es peluche. Javiyu. Javiyu. Muy bien. Upeya huerecopete iba capipopo. Apua. Apu a haikatu tuisha ave katu ave ipona
Catu, monotí, a pesar de que monotín da y por ir el coape. Pero ñande ya hay catu de maña completación. Esta palabra vas a escribir. Pero luego ¿cuál era, profe? Y pelota de vaca pipopo. Y usa cualquiera de los adjetivos calificativos que está ahí en el recuadro, Franco. ¿Cuál le va mejor? Catu apu a y catu pona y catu mishi, catu tuisha. Bien. ¿Alguien ya hizo todo? Se ve. Dere ya papá ma Gabriela. Ya endumi. Casi. Ahora, Misi, Allá, pues. Apua, Tuisha. Tuisha. Muy bien. Ma va remoila tuisha. Acá pipopo. Tuisha. Muy bien. Ya endumi otra vez. Otro. Ya le puse al osito. Al osito. Bien. ¿Y a la muñequita que le pusiste? Ahora, Una. ¿Al cochecito? Misi, Mishi. ¿Al peluche? Tuisha. Tuisha. Bien. Ya endumi otro. Otra. Rondelli. Y luego Victoria. A la muñequita le puse para Una. al Pona. auto Mishi, Una. por al oso Jauyu, Abiyu y a la pelota Apua. Bien. Victoria. A la muñeca, Pora. Bagruata, Mishi, el oso, Javiyu y Vaca Pipopo, Apua. Ay, pona. Ay, pona y terei. Voy a dejar a Ya muñeca en guaraní. ¿Cómo se dice muñeca en guaraní? Abaranga. Ah, gracias, profe. Ok, yo voy a leer también, profe. Bien, después de Zaira. Ok, te escucho, Zaira. Muñeca. Pora. Varaguata. Mishi. Bagruguata. Baruata. Mishi. El oso. Javiyu. Vaca Pipopo. Apua. Ay, pona. Charlotte. La muñeca, Pona, el autito Mishi, el osito Javiyu y Vaca Pipopo, Apua. 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 Ay, pona. Apua. Ay, pona y terei. Ok, Dylan y luego Franco. Abaranga, Pona, Barugata, Mishi, Mumbaranga, Anga, Haviyu, Bakapipopo, Apua. Ay, pona. Y pona y terei. Franco ñajendu. A la muñeca Pora, al auto Michi, al osito Haviyu. Dale la pelota Apua. Ay, pona. Voy a dejar a. ¿Ñajendu? ¿Te puedo leer? Sí. ¿Ñajendu mi? Bueno. La muñeca Pona. Auto Mishi. Oso Javiyu. La pelota Apua. Apua. Pelota, ¿cómo se dice en guaraní, Castillo? Pipopo. Acapipopo. Y al cochecito, Bagruguata. Y al osito, Baruata. Mumbaranga. Bien. En el 3, ¿puedes leer Zaira? Sí, profe. Ahí, pero ya
Texaucaraba con A terope. Escribo adjetivos demostrativos a estos sustantivos. Bien. Una palabra nomás nosotros vamos a escribir. ¿Qué me dice en guaraní? Ajay, tero ya. Texaucaraba con aterope. Escribo los adjetivos demostrativos a estos sustantivos. Cuñatai, baishekatuja ae. Pama, profe. Ñandumi, Amo. ñandumi, Charlotte. O kunatai. Sí. Ba uruguata. Umi oveja. Mita. Amita. Muy bien. Estos niños, estas niñas. Bien. Muy buena. Ñandumi, Dylan. Terapane ina oimba. Ella popai guatere. Guajara. Amo kunatai. Pe Bauruguata, Umi, Ojeya, Oveja, Combina, Comita. Comita. Muy buena. Comita, esta niña. Muy bien. Mapa otro recopado ya popama, enviapo. Yo, profe. Vamos a escucharte. Ñajendu. P. Cuñata, P. Bauata, amo. No, amo. Amo, auata. Wata. Umi, oveja. Comita. Comita. Alguna vez le escuchamos a alguna gente dice, comita acajata. Parece que hay rima ahí, ¿verdad? Comita acajata. ¿Qué quiere decir acajata? Este niño cabezudo. Este niño cabezudo, este niño travieso, lo que sea, ¿verdad? Inquieto, algo así. Sí, te escucho. Esa criatura es terrible, terremoto. Posible. No, dice nomás, acajata, que es travieso, juguetón. No terremoto. Shaya popama. Ya en mi Zaira, pe. P cuñatai, ko ba iruguata, amo besha, pemita. Muy buena. Pemita. Gracias, profe. Esa niña. El 3. Te escucho. Ya en Christopher. Pe cuñata y pe ma uruguata umi oveja comita. Comita. Muy bien. Muy buena. En el 3. Dale, sí. Ok. Mabal o muñeca ñan debes enviar po. ¿Puedo? A ver, Jamín. Jamín, te escucho. Cuñatai, amo, Va Uruguata. Uruguata, pe ovecha, a mitad. Bien. Oveja. La CH entonces se lee como en español, Jamín. Se lee sha. Oveja. Bien. En Voy el. para Ya en Dumi. Victoria. pe. Shaya Popama Irundu. Irundu Ya en Dumi upeba. Ajaí. Ajai Tero ya Oje come Eva Ha Tero ya Te Shaukaraba A Terope. Bien. Completo. Completo con adjetivos demostrativos y calificativos. Bien. ¿Qué le pusiste, por ejemplo, en APK? Este, por ejemplo, es un sustantivo. ¿Qué le pusiste, por ejemplo, en demostrativos y calificativos? A la silla.
Pe apuka ubate. Muy buena. Umi upe tuisha. Muy buena. Ko bakapipopo pora. Muy buena. Acá escribió, acá en el libro se escribió Pelota. pelota y ese es español. Bien. Vamos a escucharte, Charlotte. Pero ¿qué le pasó a los creadores de este libro? Sí, se comete lo del error. Vamos a escucharle a Charlotte después. Creo que es Dylan o Rondelli primero, no sé quién primero. Bien. Amo upe hun. Ko bakapipopo bici. Michi. Rondelli te escucho y después Dylan. Pe apuka mishi. Upe hu. Ko pelota. Tuya. Dylan te escuchó. Ko apuka karape pe upe amo bakapipopo apua. Apua. Muy buena. Shayapopama. Muy ñandumi. Pe apuka pora. Ko upe hun. Ko bakapipopo apua. Muy buena. Gracias, profe. Upeje ñandebe amogenda. Acá están todo desordenado. Están juntos. El que es adjetivo calificativo y con adjetivo demostrativo. Pero después hay que separarlos. Hay que separar por en la fila de hetero ya o come Eva, quiere decir los adjetivos calificativos, poner todito en esa columna y los tero ya te chaucanaba aparte. Hacerle fila, hacerle clase. Por ejemplo, P, ese es demostrativo. Pona es o come Eva. Atiendan bien. Tienen que pensar en español. Por ejemplo, pona quiere decir lindo. Está calificando. Coa. Ese es estos. Entonces es demostrativo. Texaucanaba. Amo, coa, ubate, tuisha, umi, ko, catupiri, moroti, puaju. ¿Se terminó? Muy bien. ¿Yendumi? Dilampe. Pero ya oje come Eva pora ubate tuisha katupuru moroti puaju pero ya reshaukará va pe amo coa umi co. Muy buena. Texaucanaba. Muy bien. Muy buena, Dilam.
O- A o- William voy a dejar a... otra persona, otro niño, niña. Sí. Ya haciendo mi Victoria, pe. Pero ya oje come Eva pora ubate tuisha katupiri Catupere. moroti katupuru moroti puahu. Muy bueno. Pero ya te shau caravan pe amo coa umi co. Con A. Con A. Bien. Ya haciendo mi Charlotte. Pero ya oje come Eva. Ya haciendo. Pora ubate tuisha katupuru puahu. Puajú. Puajú. Monoti. Puahu. Puajú. Y moroti. Muy bueno. Pero ya. Shaya papama. Pero ya Te Saucanaba. umi con amo pe. P. Muy buena. Muy buena y tere. Ya haciendo mi. Ahora, profe. Ya haciendo mi Zaira pe. Jaupe y Jazmín pe. Te escucho, Zaira. She, profe. Ya haciendo mi. Pero ja oje come Pero ya, Dale, Zaira, y después te escuchamos a Jazmín. pero ya oje come Eva. Pora ubate tuisha moroti katupuru puahu. Muy buena. Pero ya te shaukaraba. Amo pe coa umi co. Muy buena. Cuando añas en Jazmín pe. pero ja oje come Eva tuisha y pora jata. Pero ja te chao caraba pe amo coanco. Pero ya. La J se lee como Y, mami. Pero ya. No es teroja, pero ya. ¿Ya? Está bien. Ok. Mapa otro oleta, mapa moñeta. Enviapo. Ya en du Christopher, ven. Hola, profe. Pero ya oje come Eva. Pora ubate tuisha katupuru moroti guahu. Pero te chaucaraba. Pe amo coa umi co. Muy buena. Muy buena y tres. Profe, ¿te puedo leer 5? Sí, mi amor. Ya en du. Pero ya oje come Eva. Para pon ubate tuisha katu Catupure. motu Monotí. Decí bien. moroti Guaju. Muy buena. teo ya Te Saucanaba. Decí te chaucaba. Pe amo con coa. Elena. umico. Coa. Coa. Ah, Así se pronuncia por la nariz cuando lleva el tilde nasal rondelli. Bien, muy buena. ambo coa Coa. umi. Sí, muy buena. Coa pebeña nerembia poste día ahora anime. Buquete mi, pero y gusto y tereño interesante. Pea mediante ya aprende, pero ya te come Eva, jatero ya te chaucanaba. Adjetivo
calificativo y adjetivo demostrativo. Esas dos aprendimos hoy. Mañana continuaremos nuestro guaraní. Seguramente vamos a la página 47. Pueden estar leyendo ya porque muchas veces la pronunciación cambia el sentido de la palabra en guaraní. Tenemos que aprender a pronunciar bien. No cuesta luego leer, sino cuesta pronunciar y escribir. Muy bien. Hasta aquí nuestro trabajito de guaraní hoy. Y luego regresamos enseguidita con vida social. Nos vamos y venimos. Vida social. Si te escucho, Gabriela. Antes que corte, ¿qué página de vida social? 61. Ahí te tienes que tener algunos materiales porque vamos a hacer una dinámica. 71. Tienen que tener sus fichas de colores, 4 fichas de colores y un dado. Si no tienen el dado, yo voy a echar por ustedes. Ok. Yo tengo el dado. Del dado no se preocupen porque yo voy a echar por ustedes y le digo qué número salió y ya está. Vamos para vida social, profe. Claro, vida social es. Pero ¿qué necesitamos? Y te está diciendo en la página, lee, en la página 60, lee. 1. Y el juego está en 61, pero las instrucciones están en el 60. Vamos y regresamos. Profe, ¿qué página vamos a ver? 61.